Dime, ¿alguna vez te has detenido a pensar a dónde se va el tiempo? Se desliza como agua entre los dedos, dejando solo un rastro fresco tras de sí. Pero el ser humano, siempre con prisa, no lo nota. Corre, persigue metas ilusorias, como si eso pudiera cambiar algo. Y, sin embargo, podría detenerse. Solo un instante. Pero eso casi nunca sucede. Un día, un hombre, llamémosle simplemente el viajero, decidió hacerlo. Estaba cansado de la carrera interminable en la que los premios eran cosas que perdían su brillo antes de que pudieras disfrutarlas. Cada día sentía cómo se convertía en un recipiente vacío. Hasta que una mañana, con olor a café amargo y al sonido insistente de llamadas telefónicas, se levantó de repente y se fue. Su camino lo llevó a una diminuta aldea, casi desvanecida por el silencio. Allí no había supermercados ni el bullicio de las calles, solo el viento que jugaba entre los callejones estrechos y algunos ancianos sentados frente a sus casas. Pero él no estaba allí buscando tranquilidad. Había oído rumores, transmitidos de boca en boca. En ese lugar vivía alguien que sabía responder a las preguntas. Preguntas reales, de esas que hacen que el corazón lata más fuerte. Uno de los locales, un hombre de rostro cansado y ojos que parecían saber más de lo que mostraban, condujo al viajero por caminos sinuosos. Y allí estaba, su objetivo, una vieja cabaña en la cima de una colina junto al río. La casa parecía pertenecer más a la naturaleza que al hombre. Pintura descascarada, un techo inclinado y ventanas tras las cuales se escondían las sombras. Pero, a pesar de todo, había algo en ella, algo vivo. El viajero entró. El sabio estaba sentado en una silla que crujió al abrirse la puerta. Su mirada era suave y su sonrisa, enigmática. Parecía normal. No tenía una barba blanca, ni un bastón, ni una túnica adornada con estrellas. Solo era un hombre. Y, por alguna razón, el viajero sintió una pequeña decepción. «Siéntate», dijo el sabio sin levantar la vista del libro que parecía más antiguo que la propia cabaña. La habitación estaba vacía, salvo por una vieja mesa, una cama desgastada y muchas estanterías llenas de libros. Nada más. Sin adornos, sin excesos. El viajero no pudo evitar preguntar. «¿Dónde están tus cosas?», dijo, sin poder contenerse. El sabio lo miró con una leve sonrisa, como si esa pregunta la hubiese escuchado cientos de veces. «¿Y dónde están las tuyas?». Esa respuesta cayó sobre el viajero como un rayo. Estaba listo para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Pero yo solo estoy de paso», balbuceó. «Yo también», respondió el sabio con calma, cerrando su libro. El silencio llenó la habitación, un silencio tan profundo que resultaba ensordecedor. A lo lejos se escuchaba el suave murmullo del río, que ahora parecía más fuerte que la propia voz del sabio. «Muchos viven como si fueran a quedarse aquí para siempre», dijo finalmente el anciano, rompiendo el silencio. «Acumulan cosas, como si eso pudiera detener el tiempo. Pero el tiempo se va, amigo mío. Siempre se va». El viajero sintió como algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. Era como si los muros que había construido durante años empezaran a caer con un ruido ensordecedor. «Entonces, ¿qué debo hacer?», logró preguntar finalmente. El sabio señaló hacia la ventana. «Mira». El viajero se acercó. Afuera, el tranquilo flujo del río era visible. El agua brillaba bajo el sol, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse por un momento. «Nunca tocas la misma gota de agua dos veces», dijo el sabio. «Ella fluye, como tu vida». Esas palabras sonaban tan simples, pero había algo en ellas que hizo que la cabeza del viajero comenzara a dar vueltas. Se quedó allí, de pie, mirando el río, y por primera vez en mucho tiempo no sintió ansiedad, sino una calma extraña, casi inquietante. Pero créeme, este fue solo el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre. «Pareces confundido», dijo el sabio, observando cómo el viajero apartaba la mirada de la ventana. «Es normal. Las preguntas siempre traen desorden al alma. Pero el desorden es el principio del verdadero orden». El viajero, pensativo, se sentó en una silla. Su cabeza estaba llena de pensamientos, pero ninguno se formaba en algo coherente. En su lugar,
Hizo la primera pregunta que le vino a la mente. ¿Por qué dices que estamos aquí por poco tiempo? ¿Acaso no es necesario construir? ¿Dejar algo detrás de nosotros? El sabio se recostó en su vieja silla chirriante, mirando al techo, como si allí, entre las grietas y el polvo, estuviera escrita la respuesta. Pasamos demasiado tiempo convencidos de que es importante dejar huella. Pero pregúntate, ¿para qué? ¿Por qué construyes? ¿Para que estén orgullosos de ti? ¿Para que te recuerden? ¿O para huir del miedo a ser olvidado? Esas palabras tocaron al viajero profundamente. Nunca había reflexionado sobre eso con tanta profundidad, pero ahora sentía cómo crecía dentro de él una incómoda sensación. ¿Era posible que todo lo que había hecho en su vida no fuera más que un intento de ocultar su miedo? Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Vivir sin propósito? ¿Simplemente dejarme llevar por la corriente? Su voz sonó nerviosa, incluso algo molesta. El sabio esbozó una leve sonrisa, no burlona, sino cargada de una bondad melancólica. Dejarte llevar por la corriente no es vivir. Eso significa ceder al miedo. Pero perseguir espejismos tampoco es vida. La clave está en otra parte. Encontrar el equilibrio entre el movimiento y la quietud. Entre la aspiración y la aceptación. Se levantó de su silla. Sus movimientos eran lentos, no por la edad, sino por una seguridad interior, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El sabio se acercó a una estantería repleta de libros, pasó los dedos por los lomos hasta encontrar el que buscaba. «Mira esto», dijo, abriendo el libro, «es una antigua parábola». Comenzó a leer. Un día, un hombre se acercó a un sabio y le preguntó, «¿Cómo puedo vivir una vida provechosa?». Y el sabio respondió, «Imagina que la vida es un recipiente. Si lo llenas con amor, bondad y conocimiento, brillará. Si lo llenas con ira, envidia y miedo, se oscurecerá. Y si lo llenas con cosas, simplemente se desbordará, y nada realmente valioso podrá entrar en él». El viajero escuchaba mientras las palabras calaban en su corazón. Se imaginó su propio recipiente. Y, para ser honesto, no estaba seguro de que quedara espacio para algo auténtico allí. ¿Y si mi recipiente ya está lleno de cosas inútiles?, preguntó en voz baja, mirando al suelo. El sabio cerró el libro y lo miró de nuevo. «Entonces vacíalo. Pero recuerda, deshacerte de lo innecesario es difícil. Requiere honestidad. Al principio no querrás dejar ir lo que parece importante, pero al final sentirás que puedes respirar más ligero». El viajero asintió, aunque en su interior todavía hervía la resistencia. «Pero, ¿cómo sabré qué es lo que realmente importa?». «Lo sentirás», respondió el sabio. Su voz era suave pero firme. «Lo sentirás en los lugares donde no hay ruido». En el silencio, el sabio se volvió hacia la ventana, detrás de la cual el río seguía fluyendo tranquilamente. «Mira el agua. Siempre fluye, pero nunca pierde su esencia. Es pura porque deja ir todo lo que no necesita. Tú también debes aprender a ser como el río». Esas palabras se clavaron en la mente del viajero. Ser como el río. ¿Qué significaba eso? ¿Un movimiento constante? ¿O la capacidad de ser uno mismo? A pesar de todo, el sabio interrumpió sus pensamientos. «Esperas que te dé respuestas. Pero las verdaderas respuestas solo las encontrarás tú mismo. Ya tienes todo lo que necesitas. Solo deja de buscarlas en medio del ruido». El viajero se quedó inmóvil. Esas palabras eran a la vez desconcertantes y liberadoras. No sabía qué hacer con esa sensación. «¿Y si me equivoco?», preguntó casi en un susurro. «Equivocarse no es el final», respondió el sabio. «Es simplemente otro camino que intentaste. No temas a los errores. Teme a vivir una vida en la que nunca lo intentaste». Con esas palabras, el sabio volvió a sentarse en su silla y abrió el libro, sumergiéndose nuevamente en su lectura, como si la conversación nunca hubiera sido interrumpida. El viajero permaneció de pie junto a la ventana, mirando el río, del cual ahora no podía apartar la vista. A la mañana siguiente, el viajero despertó con el canto de los pájaros. Aún sin abrir los ojos, sintió un extraño alivio. La casa del sabio, aunque desprovista de comodidades, irradiaba una armonía poco común. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente como un eco. Pero, en lugar de claridad, solo habían traído más preguntas. El viajero se levantó y observó la habitación.
La simplicidad del lugar ya no le parecía extraña. Al contrario, lo atraía con su calma. Allí no había nada superfluo. Y por primera vez en mucho tiempo no sentía el peso de las cosas habituales que, en su hogar, lo rodeaban como las paredes de una prisión. El anciano ya estaba fuera. Sentado en una vieja silla, apoyado en su bastón de madera, miraba el río, que fluía tranquilo como siempre. Parecía que podía permanecer allí sentado durante horas, completamente inmerso en el mundo que lo rodeaba. «Es un buen día para aprender algo nuevo», dijo sin apartar la vista del agua. El viajero se sentó a su lado. «No dejo de pensar en tu consejo de ayer, sobre cómo vaciar mi recipiente. Pero todavía no entiendo cómo distinguir lo importante de lo innecesario». El sabio sonrió, como alguien que había escuchado esa pregunta miles de veces. «¿Alguna vez has tratado de llevar una mochila demasiado pesada?». El viajero asintió. «Claro que sí». «¿Y qué hacías cuando el peso se volvía insoportable?». «Sacaba de la mochila lo que no necesitaba en ese momento», respondió como si fuera obvio. El sabio giró la cabeza hacia él. «Entonces, ¿por qué no haces lo mismo con tu vida?». El viajero se quedó en silencio. Las palabras del anciano eran tan simples que casi parecían absurdas. «Pero las cosas, a veces parecen importantes», replicó. «Nos recuerdan momentos, personas, la vida que hemos vivido». El sabio rió suavemente, pero no con burla. «¿De verdad te recuerdan la vida? ¿O te atan al pasado, impidiéndote vivir el presente?». El viajero no supo qué responder. Recordó su apartamento, lleno de recuerdos, fotos, libros viejos y objetos que ya no usaba. Alguna vez fueron valiosos, pero ahora parecían muertos. «Verás», continuó el sabio, «las cosas pueden ser útiles, pero solo mientras te sirvan a ti, y no al revés. Cuando algo empieza a retenerte, es porque ya ha cumplido su tiempo». El anciano se levantó y se dirigió a la casa, invitando al viajero a seguirlo. Dentro, tomó una pequeña caja de madera de uno de los estantes. «Mira», abrió la caja. Dentro había monedas antiguas, cada una de ellas con aspecto de reliquia. En su tiempo, estas monedas fueron importantes para las personas. Fueron un medio de intercambio, un símbolo de poder, incluso amuletos. ¿Y ahora qué?». El viajero observó las monedas con atención. «Ahora son solo trozos de metal», dijo en voz baja. El sabio asintió. «Exacto. Su valor les fue otorgado por las personas. Y ahora ese valor ha desaparecido. Lo mismo ocurre con tus cosas. Son importantes solo hasta el punto en que tú decides que lo sean». El viajero sintió como si todo dentro de él se tambaleara. Todo lo que había considerado símbolos de su vida, su coche costoso, ropa de diseñador, incluso su colección de antigüedades, de repente le pareció vacío. «Si las cosas no son importantes, entonces, ¿qué lo es?», preguntó casi desesperado. El sabio cerró la caja y la devolvió a su lugar en el estante. «Las personas, aquellos que son capaces de ver en ti algo más allá de lo externo. Aquellos con quienes puedes compartir lo más simple. Alegría, tristeza, silencio». Hizo una pausa y, mirando al viajero directamente a los ojos, añadió: «Y, por supuesto, lo que dejas en los corazones de otros, no en sus casas». Esas palabras impactaron al viajero más que todo lo que había escuchado hasta ese momento. Pensó en las personas con las que había compartido su vida. ¿Había algo auténtico en esas relaciones? ¿O también estaban ligadas a lo superficial? «Amor, compasión, sabiduría», continuó el sabio. «Esas son las tres cosas que nunca pierden su valor. Todo lo demás son solo ataduras temporales». El viajero se puso de pie en silencio. Su corazón latía más rápido de lo habitual. Sentía que esas palabras habían cambiado algo dentro de él, como si estuviera empezando a ver el mundo por primera vez. «Pensé que había venido aquí por respuestas», dijo finalmente, «pero ahora entiendo que lo que realmente me has dado son nuevas preguntas». El sabio rió. «Las preguntas son la llave de la sabiduría. Las respuestas son solo puertas por las que atraviesas. Y si necesitas respuestas, empieza por lo más importante». «¿Qué es lo más importante?». El sabio sonrió. «Pregúntate a ti mismo. ¿Qué te hará feliz, no por un momento, sino para toda la vida?». A través de la ventana, el río seguía su curso. Sus aguas arrastraban viejas hojas,
como si le mostraran al viajero lo fácil que era dejar ir lo innecesario. Al cuarto día de su estancia en la casa del sabio, el viajero sintió que algo dentro de él había cambiado. No había encontrado todas las respuestas. Más bien, se dio cuenta de que algunas preguntas no necesitan respuestas, sino acciones. Pero actuar siempre da miedo. Y el miedo, como una sombra, lo seguía en cada paso que daba. ¿Qué es lo que te detiene ahora?, preguntó el sabio durante el desayuno, como si hubiera leído sus pensamientos. El viajero dejó la cuchara de madera con la que comía su sencilla avena. Supongo que el miedo a equivocarme, respondió con honestidad. Tengo miedo de elegir lo incorrecto, de perder el tiempo. El anciano asintió, como si esa respuesta ya la hubiera escuchado cientos de veces. ¿Crees que tienes que elegir entre lo correcto y lo incorrecto?, dijo, apartando su taza de té de hierbas. Pero eso es una ilusión. Solo existe tu camino. No es correcto ni incorrecto. Es tuyo. Esas palabras parecieron caer directamente en el corazón del viajero. Pero, ¿cómo sabré que estoy haciendo algo significativo? ¿Cómo sabré que estoy viviendo como debería?, preguntó, perdiendo la paciencia. El sabio se levantó lentamente. Sus movimientos, como siempre, eran tranquilos, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Ven, dijo, tomando su bastón. Salieron de la casa. El sol de la mañana apenas comenzaba a dorar las copas de los árboles, mientras el río reflejaba suavemente sus rayos. El sabio señaló con su bastón un estrecho sendero que corría junto a la orilla. Vamos al río. Quizá él pueda explicártelo mejor que yo. El viajero lo siguió obedientemente. Cada paso en el sendero se sentía como parte de un ritual. Pronto el agua estaba más cerca, y el suave murmullo del río se hizo audible. Se detuvieron en la orilla, donde un pequeño arroyo descendía por las rocas, formando una cascada en miniatura. Mira aquí, dijo el sabio, señalando con el bastón el agua. ¿Qué ves? El viajero observó el flujo del arroyo. El agua fluye, respondió, rápida, pero tranquila. ¿Y qué sucede con las piedras por las que pasa? El viajero se acercó más. Notó cómo el agua alisaba las piedras, haciéndolas suaves. Las cambia, dijo en voz baja. Así es, asintió el sabio. Pero, ¿te has dado cuenta de que no intenta romperlas? Simplemente fluye. Se volvió hacia el viajero. Sus ojos brillaban con una fuerza interior. El agua no teme encontrarse con obstáculos. Sigue avanzando. A veces rodea las piedras, a veces fluye a través de ellas. Y todo este tiempo sigue siendo agua. El viajero guardó silencio. Piensas que los errores son el final del camino. Pero, en realidad, son parte del movimiento. Si te quedas detenido por el miedo, te convertirás en un estanque estancado. Pero tú necesitas ser un río. Esas palabras golpearon al viajero como si alguien hubiera arrancado un velo de sus ojos. En su mente surgieron imágenes de sus decisiones pasadas, aquellos momentos en los que temió arriesgarse para no cometer errores. Esos días que había desperdiciado pensando en lugar de avanzar. Pero a veces los errores duelen mucho, dijo, bajando la mirada al suelo. El sabio puso una mano en su hombro. Sí, pero ¿acaso no te has dado cuenta de que las lecciones más profundas vienen precisamente a través del dolor? El viajero recordó su pasado, intentos fallidos, pérdidas, decepciones. Cada vez había sentido que el mundo se derrumbaba. Pero después, siempre encontraba el camino para seguir adelante. La vida, como el río, siempre sigue fluyendo, continuó el sabio. Incluso cuando sientes que estás perdido, incluso cuando duele. Lo importante es no detenerte. Se quedaron en silencio, observando cómo las pequeñas olas bajaban por las rocas. El viajero, de pronto, sintió que algo nuevo nacía dentro de él. No era entendimiento, no era conocimiento, era más bien un sentimiento. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó finalmente. El sabio sonrió. Da un paso, que sea pequeño, pero que sea tuyo. ¿Y si no sé en qué dirección? Entonces ve hacia donde hay más vida, dijo el sabio, señalando con su bastón el río, donde los pájaros bebían agua y los peces saltaban bajo el sol. Vive donde sientas alegría, aunque sea pequeña. El viajero miró el río. Seguía fluyendo, y su movimiento parecía interminable.
Por primera vez entendió. No importa a dónde va el río. Lo importante es que nunca se detiene. En ese momento comprendió que la verdadera vida no comienza con respuestas, sino con aceptación. Aceptar su camino, su dolor, sus errores. Y moverse hacia adelante, sin importar cuánto miedo dé. El viajero dejó la casa del sabio con el corazón ligero, pero con un profundo sentido de responsabilidad. Podría parecer que había encontrado todas las respuestas que buscaba. Sin embargo, esas respuestas no le trajeron una paz definitiva. Por el contrario, despertaron en él la necesidad de actuar, de dejar de ser un espectador en su propia vida. Antes de partir, el sabio le dio un último consejo. Recuerda, el camino siempre comienza con el primer paso. Ya lo diste aquí, pero lo más importante es seguir avanzando cuando regreses. No permitas que la rutina diaria te atrape de nuevo en sus redes. Esas palabras quedaron grabadas en su mente como un hechizo. La ciudad lo recibió con el ruido de los automóviles, el bullicio de los mercados y las multitudes de personas apresuradas. Este lugar ya no le parecía familiar. Todo a su alrededor era más ruidoso, más brillante, pero al mismo tiempo extrañamente vacío. Regresó a su hogar. Un amplio apartamento lleno de muebles caros y objetos que alguna vez le parecieron importantes. Ahora, todos ellos parecían haber perdido su significado. En cada objeto ya no veía valor, sino peso. El viajero se acercó a una estantería llena de recuerdos de viajes pasados. Tomó uno de ellos, una pequeña figura de madera que había comprado en una feria hace varios años. Antes le parecía un símbolo de aquellos días, pero ahora no era más que una cosa. La colocó cuidadosamente de nuevo en su lugar y respiró hondo. «Bien, comencemos», murmuró para sí mismo. Esa misma noche comenzó a ordenar sus cosas. Sin prisa, abrió armario tras armario, cajón tras cajón. Todo lo que ya no tenía verdadero valor para él lo fue metiendo en cajas. Algunas cosas decidió donarlas a quienes pudieran necesitarlas. Otras, simplemente las desechó. Con cada caja que sacaba de su casa, sentía como se aligeraba. En un momento dado, su apartamento quedó tan vacío que sus pasos resonaban con eco. Pero en lugar de sentir vacío, experimentó una libertad desconocida. Se dio cuenta de que el sabio tenía razón. Las cosas no mantienen vivo el pasado. Solo ocupan espacio que podría dedicarse a algo real. Con el tiempo, su vida comenzó a transformarse. Empezó a notar a las personas que lo rodeaban, aquellas que antes eran solo un fondo difuso en su rutina. La vecina que siempre regaba las plantas en el edificio, el anciano que se sentaba en un banco del parque, la dependienta de la tienda de la esquina. Comenzó a hablar con ellas. No con frases cortas, sino con verdaderas conversaciones. Las conocía, las escuchaba, compartía con ellas. Esos intercambios le daban una alegría que antes no sabía que podía experimentar. Pero lo más importante fue que volvió a sentir conexión consigo mismo. Cada día se hacía la misma pregunta: ¿qué hará que este día sea auténtico? Y cada día encontraba una respuesta. A veces era algo pequeño: un paseo junto al río, una charla con un amigo, un gesto amable hacia un desconocido. Otras veces, era algo más grande, como tomar la decisión de cambiar un trabajo que ya no le daba alegría. Un día volvió al río donde por primera vez había escuchado la parábola del sabio. Se sentó en la orilla y observó durante mucho tiempo cómo el agua fluía sin cesar. Ya no necesitaba hacerse preguntas. No buscaba aprobación, ni significados, ni respuestas. Simplemente sentía la vida tal como era, con sus momentos de calma, con sus tormentas y con sus pequeñas alegrías. Y entonces lo entendió. El sabio no le había dado una fórmula mágica. Le había dado una herramienta, una forma de ver la vida de manera diferente. El río continuaba su curso, y ahora el viajero sabía que su propio camino también era moverse. Sin miedo, sin dudas, sin la necesidad de mirar atrás. Su vida continuaba, auténtica, viva, libre.